Hola Yolita. Hola, Buenos Juanita. días. Buenos días, ¿cómo estás? Después de 15 días de vacaciones, ¿qué tal? Sí, caray, esperando a que la gente se conecte. Pues nada, me pareció una semana muy intensa, justamente con el tema que vamos a platicar hoy. Me pareció que nos invita nuevamente a replantearnos la misión que tenemos en Punto de Fuga. Y me encantó, a pesar de que fue muy desafiante, me encantó el hecho de que pudiéramos revisar y volver a adherir nuestras ideas a qué estamos haciendo aquí en Punto de Fuga, ¿no? Así es. Que finalmente es compartir a la gente pues en las cosas que estamos aprendiendo y cómo las estamos poniendo en práctica en nuestra vida, en el entendido de que no tenemos vidas perfectas, ¿no? Es correcto, y sobre todo que está muy ad hoc a lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Sí, alguna coincidencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora sí que las experiencias que nos tocaron vivir durante todos estos días, cómo nos hicieron replantear, ¿no? Que realmente lo que importa es el aquí y el ahora, el vivir, el aceptar la realidad tal como es, ¿no? Sí, y finalmente, fíjate, ¿qué es lo que hemos venido buscando en estas emisiones de Punto de Fuga? Compartir ideas de valor que provengan de ese aprendizaje continuado en el que estamos todos, pero por lo mismo nosotros hemos aclarado una y otra vez que no nos elegimos en expertas de nada. Simplemente lo que estamos haciendo es compartir con la gente lo que creemos que puede ser útil para ellos también, porque estamos en este proceso, tal vez en diferentes puntos, ¿no? Unos estamos en un nivel de conciencia, otros en otro, pero al final todos estamos yendo al mismo lugar, que es regresar a casa, ¿no? Habiendo sanado nuestras heridas y ¿por qué no? En este presente tener una vida mucho más gozosa, y eso a mí me complace en el sentido de que Punto de Fuga sí está cumpliendo con ese propósito, el propósito de compartir estas ideas, invitar a la reflexión, cómo podemos mejorar la calidad de nuestra vida a través de estos conceptos, ideas que compartimos. Eso a mí me parece tan importante, ¿no? Y obviamente nosotros aprendemos de otras fuentes. Así es, Gaby. La verdad es que yo te quiero agradecer, ¿no? Porque pues digo, yo soy parte de Punto de Fuga desde junio hasta la fecha, ¿no? Y realmente ha sido para mí además de que ha sido un gusto, obviamente, compartir contigo, ha sido una terapia para mí, ¿no? Porque pues me ha orillado a ser más abierta respecto a las cosas, ¿no? A la perspectiva de la vida, ¿no? Y eso realmente es un gran regalo, ¿no? Como ya te dije, es una bendición. Así es, ¿no? Así es, Ciola. Pues yo creo que ya viendo que la gente se ha conectado, podríamos ya Claro pues, que sí, empezar. El mundo está lleno de ideas, con millones de formas de pensar, y todas juntas convergerán ahora en un solo propósito, en un solo espacio. Punto de Fuga, con Gabriela Soberanes y Yolanda Burgos. Punto de Fuga, donde las ideas convergen. Pues qué tal, amigos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live, y cuando terminemos ya saben que estamos en YouTube y ahora también en Spotify. Entonces, por lo que son los podcasts. Entonces, estamos muy contentas de que estamos avanzando en esto de pues, mejorar estas transmisiones que tenemos para ustedes. Estamos hoy de manteles largos, estamos cumpliendo 3 años pues en este maravilloso proyecto, gustosas, felices, bendecidas de poder compartir con ustedes a lo largo de este tiempo, que también han habido cambios, ¿no? Y antes de arrancar, pues obviamente corresponde que pues yo le agradezca a mi compañera y a mi amiga del alma, Yolanda Burgos, por estar conmigo y compartir este proyecto que tanto nos ha dado. Así que feliz aniversario. Gracias, número 3. Felicidades. Sí, felicidades a todos los que hacen parte de este proyecto, porque la verdad es que una y otra vez confirmo que no lo podemos hacer solos, ¿no? Definitivamente. Eso ya es algo que
que definitivamente queda claro. Está Alex Maya viéndonos, y también agradecerle que sea parte de este proyecto en el que realmente estamos colaborando desde un lugar de total compromiso y deseosos todos de que pues esto pueda crecer, pero para un bien mayor. Así es, ¿No? Y si no es el caso, también estamos bien con eso, ¿verdad? También es perfecto. Así es, todo es perfecto. Así que bueno, pues arrancamos esta primera emisión de 2021 con mucho entusiasmo, súper contentas. Yo en lo personal, yo la verdad sí extrañaba estar al aire, o sea, estar en vivo y tener esta oportunidad. Así que pues muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de aceptación, el puente hacia la liberación. Y bueno, pues no sé, creo que nos correspondería además escucharte cómo te ha ido en estos días que no nos vimos. Pues la verdad, Gaby, muy bien, con muchos desafíos, como estábamos platicando antes de arrancar oficialmente, ¿no? Muy contenta también lo extrañé. Fueron solo 15 días, pero esta dinámica que tenemos para platicar y pues realmente, como te dije, ¿no? Esa terapia que tenemos, para mí es un bálsamo para mi alma, ¿no? Sí. Y efectivamente, como dice Gaby, ¿no? Les agradecemos mucho que pues ustedes sean parte importante de ello, porque pues si ustedes no estuviesen del otro lado, pues no tendría una razón de ser estas emisiones, ¿no? Así Entonces, es. Pues de antemano las haríamos, pero bueno, ya no sería igual. Exactamente, nada más grabaríamos nuestras conversaciones personales. ¿Por qué es esto? O sea, al final de cuentas es una plática, ¿no? Y eso me encanta, porque creo que la gente que nos escucha puede realmente sentirse en algún punto identificadas. Yo estaba muy contenta y entusiasmada de que empezáramos hoy. Tendríamos desde luego que empezar por agradecer a nuestros patrocinadores de café, Casa Tostadora Corazón de Café, y a sus propietarios, Rafael y Georgette, porque la verdad siempre nos consienten con mucho entusiasmo, siempre están pendientes de nosotros, comparten, y bueno, pues es mutuo y se los agradecemos en el alma. También queremos, pues, ¿por qué no presumir nuestras tazas? Miren qué lindas están con nuestra nueva imagen, ¿verdad? El tuyo también tiene su nombre. Así es. Ahorita no lo puedo voltear porque si no se me cae el café delicioso, que por cierto, hoy estamos degustando un Bourbon Chiapas, de aroma intenso, fresco, cuerpo redondo, como algunos que damos después de las fiestas, es cierto. Ligeramente afrutado, con una acidez media tipo mandarina, la verdad súper rico. Así es. Y bueno, también queremos agradecer el apoyo de Enfoque Integral, que tiene 20 años de experiencia en materia de consultoría empresarial, capacitación y coaching. Son expertos en certificaciones con diversos alcances, y pues es una gran opción con muchísima experiencia en el campo para soluciones para la mejora de tu negocio. Los puedes encontrar en www.enfoqueintegral.com.mx, y también recibimos el apoyo de FinHouse, ¿no? Así es, de FinHouse, que es asesoría de crédito hipotecario, ahora sí que los líderes en el sureste, y pues dan un servicio además de excelente, sin costo alguno, para la adquisición de tu casa, tu terreno o para construir. También los puedes encontrar en su página de internet www.finhouse.com.mx. Entonces, ¿qué te parece, Gaby, si nos arrancamos? La razón de ser del tema, que ahorita vamos a repetirlo, pero yo creo que la mayoría de la gente se pasa la vida en general luchando, como en una especie de guerra, ¿no? Entrando en conflicto con la realidad. O sea, hay un conflicto, hay una guerra con la realidad. Y aprender a ser feliz y estar en paz para irremediablemente poder aprender a aceptar las cosas tal como son, como yo lo veo, es el mayor reto que tenemos como seres humanos. Y por eso Yolanda y yo, o más bien fue una propuesta de Yola y me pareció estupenda para arrancar el año, hablar de la aceptación y de cómo es ese puente hacia la liberación, específicamente la liberación del sufrimiento. Por supuesto. Que es finalmente de donde queremos partir, ¿no? Exactamente, la liberación del sufrimiento para lograr ese estado de paz, de felicidad con uno mismo y de aceptación y amor hacia los demás, ¿no? Que yo creo que eso es el propósito de nuestra existencia al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser un tema muy lindo y sobre todo enriquecedor para poder también tener la capacidad de poder discernir cuál es realmente el propósito de nuestra vida, porque a veces lo confundimos,
cumplimos con la función en nuestra vida, nuestra misión de vida o el destino, ¿no? Y yo creo que va a ser un parteaguas para que podamos realmente identificar cuál es el propósito de nuestra existencia. Definitivamente, vamos a hablar obviamente del origen de ese sufrimiento que pues muchos padecemos aún, porque es todavía, ¿no? Y vamos a platicar de cómo se manifiestan estos sufrimientos y cómo es que nos aleja de la posibilidad de ser felices, porque no es lo mismo tener un buen estado de ánimo, ¿no? Estar contentos, estar alegres, hoy no me levanté de mal humor, que realmente ser feliz. Y aunque podemos encontrar tomos y tomos de libros hablando de paz, felicidad y amor, la realidad es que son conceptos sumamente sencillos y también vamos a abordar ese punto. Y en el segundo bloque vamos a hablar de las 3 formas de enfrentar la realidad, que es lo que tú comentabas hace un momento. Y bueno, pues, o sea, creo de verdad que es un tema tan importante, tan interesante, que definitivamente lo que nos queda es quédense con nosotros para que puedan aprender junto con nosotros lo que nosotros estamos pudiendo ahorita comprender mejor, ¿no? Así es, Gaby. ¿Sí? Y pues si te parece bien, yo creo que, bueno, la frase hermosa. Sí, porque la cambié. ¿Te acuerdas que te había pensado? Bueno, siempre me pongo en disposición como para pensar cuál es la frase que podría realmente sintetizar lo que vamos a hablar, ¿no? Y pues me llegan las señales y escogí esta que habla acerca del arte de aceptar, porque aceptar es un arte. Luego a veces pensamos que es resignación o conformismo y también lo vamos a platicar, pero no, el arte de aceptar es un arte. Y la frase es de Gerardo Schmeling, ¿estoy bien como lo pronuncié? Gerardo Schmeling. Schmeling, ok, correcto. Dice así: todas las personas tienen lo necesario para ser felices, pero muy pocas saben ser felices con lo que tienen. Y es tan amplio esto último porque yo antes lo entendía de otra manera, pero al final de cuentas lo que vamos a aprender hoy juntos es que la felicidad solo puede existir en la aceptación. Felicidad es igual a no sufrimiento y el sufrimiento solo proviene de algo que yo no acepto. Correcto, Gaby. Entonces, pues la verdad es que a mí me súper encantó. Creo que sintetiza mucho de lo que vamos a platicar, aunque es tan vasto el tema, porque hay tanto que descubrir y tanto que aprender para poder seguir avanzando en este proceso, ¿no? Por Pero supuesto. es un buen punto de partida. Definitivamente, ¿no? Y a mí, cuando, bueno, me llegó un escrito precisamente de Gerardo Schmeling, donde hablaba acerca de la aceptación, ¿no? Y que él comentaba que realmente la aceptación es una ciencia, porque si lo vemos como ciencia, que es una ciencia, todo lo que puede ser verificable y medible, ¿no? Entonces, la definición que da a la aceptación, él me encantó, ¿no? Y cómo va desencadenando la explicación respecto a qué es la aceptación, que simple y sencillamente la aceptación es el poder estar en paz con el orden perfecto del universo y con los procesos pedagógicos que se nos presentan, que sinónimo de proceso pedagógico, con los procesos o los problemas que pensamos que tenemos, ¿no? Entonces, cuando realmente tenemos una aceptación plena de lo que sucede en el universo, cuando realmente aceptamos que todo lo que sucede es perfecto, no es ni bueno ni malo, y que además nosotros no tenemos ningún derecho de intervenir o interferir en los procesos de nuestro prójimo, de que lo único que a nosotros nos corresponde es amar, aceptar y respetar a los demás. Pero ¿qué significa eso? Que esa es la parte que empieza a ser desafiante, entender qué significa todo eso. Por un lado, sí es importante que quienes nos están viendo sepan que esta misión está especialmente dirigida, obviamente a todos los que nos ven, pero especialmente a aquellos buscadores que ya no necesitan sufrir más y no sufrir más, o ahora sí que parar de sufrir, como sabemos que existe algún lugar donde te dicen para de sufrir, pero que sí queremos dejar de sufrir, es que hayamos llegado a un punto de saturación en ese sufrimiento
abrir nuestra mente a algo nuevo, a algo desconocido y que en un principio nos va a hacer ruido, pero que conforme vayamos asentando esto, va a empezar a cobrar más sentido y vamos a empezar a ver que sí hay en efecto algo que comprobar a partir de la aceptología como una ciencia, porque es una ciencia, porque es algo que puedes comprobar que está sucediendo. Yo lo puse en práctica esta semana y pese a que muchos conceptos son nuevos y por lo tanto tengo que confesar que eso me suele pasar cuando entro en profundidad a estudiar un tema y empieza a chocar con mis ideas y mis conceptos preestablecidos y empiezo a entrar como en un tema, en una cierta confusión, pero es natural y hay que verlo así, es normal que eso suceda porque está entrando lo nuevo, estamos dando salida a lo viejo y eso es lo que se conoce como crisis, porque hay una coexistencia entre lo viejo y lo nuevo. Por supuesto. Entonces ahí es donde al menos yo me he sentido así, Sí, un poco claro. como, ok, perfecto, me hace sentido, sin embargo tengo mucho ruido todavía en relación a ideas viejas o a preceptos y paradigmas, y entonces dar entrada a esto implica abrir mi mente y también mi corazón a algo nuevo y desconocido y no paniquearme por eso. Por ¿no? supuesto, sobre todo que te digan, o sea, que la clave o tu propósito de vida simple y sencillamente es que tú seas feliz contigo mismo y que aceptes y ames a los demás como son, ¿no? Entonces tú dices, bueno, y sobre todo que aceptes la realidad tal cual es, ¿no? Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo aceptar una realidad en la que, por ejemplo, estoy enferma, en el que me estoy agarrando a madrazos con mi pareja, o estoy en bancarrota, o no tengo pareja, o tengo problemas con mis hijos? ¿Cómo puedo yo aceptar una realidad y ser feliz con ella, ¿no? Entonces, el tema es ese, de que nosotros desafortunadamente tenemos la falsa idea, de querer que la realidad se acomode a lo que nosotros queremos, de querer cambiar la realidad, de creer poder cambiarla y de no entender que la realidad es perfecta así como es. Y además, como hemos venido diciendo en otras emisiones, es perfecta porque es neutra, el problema siempre es nuestro. Exactamente. Es el que nosotros tenemos esas ideas preconcebidas, producto ya no importa de dónde, porque el punto es que están allá. Y cómo podemos liberarnos de ellas para poder ver la realidad mucho más neutra y entonces estar en paz con lo que sucede. Por eso es tan importante que hoy veamos, número uno, pregúntate, ¿has llegado a un nivel de saturación en cuanto al sufrimiento? ¿Ya te sientes en un punto y dices, perfecto, ya tuve mi dosis, ya no quiero más? Uno, ¿están realmente motivados a cuestionarnos? Porque ese es el otro tema. ¿Me resisto a cuestionarme las ideas que todavía me hacen sufrir? Porque fíjate, yo me siento muy dispuesta a cuestionarlas y sin embargo cuando empiezo a hacerlo entro en un conflicto. Porque no, pero sí, siento que sí tiene sentido este paradigma. Todavía me anclo un poco allá, ¿no? Y el tercer punto es si realmente estoy comprometido a hacer ese cambio, porque vamos a recibir el grado de felicidad que estemos dispuestos a ponerle a soltar todas esas creencias. Entonces hay que tener un compromiso para aplicar la teoría, Sí, porque está muy fregón estar viendo la teoría, aprender de ello, sentirnos súper espirituales porque estamos, teniendo nuevas ideas, ¿no? Pero no las pongo en práctica o me resisto a hacerlo. Y yo creo que eso, los que hemos hecho eso, porque yo me incluyo, ¿no? Pues nos convertimos en charlatanes. Por supuesto. Pero si yo tengo un compromiso fiel con mi evolución, no puedo tener acceso a información y no considerarla valiosa para ponerla en práctica. Exactamente. Y ¿no? sabes que también creo que sucede que no nos damos permiso realmente de dejar que nuestro interior y nuestro cuerpo o el exterior nos den, o sea, nos dan esas señales y nosotros no hacemos caso a ellas, ¿no? Es tan difícil poder entender, porque, digo, me pasa actualmente, el decir lo que tengo, o sea, uno, que tengo la capacidad de ser feliz por mí misma, y dos,
que todo lo que tengo en este momento es lo único que necesito para ser feliz, porque si no lo tengo, no lo necesito para ser feliz. Y eso es así, como que, pero ¿cómo va a ser si es algo que yo deseo, es algo que yo idealizo? Porque yo creo que si, por ejemplo, no logro casarme, tener hijos, o no logro el éxito en mi empresa, o no logro, no lo sé, irme a tal lugar a vivir, no soy feliz, ¿no? O sea, no puedo ser feliz. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar respecto a los ideales. Y ahí... Pero no estamos bombardeados, porque lo comentamos, ¿no? Estamos bombardeados de ideas que nos invitan a tener metas, a tener propósitos, a luchar por el cambio, por eso de tú eres el creador y tú haz que suceda, y todo eso empieza a ser confuso con estas ideas que tú y yo estamos aprendiendo. Y en lo personal yo sí prefiero la paz que me brinda aceptar la realidad y entender en qué consiste realmente mi trabajo, claro, ¿no? Que claro. es la aceptación, porque pareciera que en la aceptación puede haber resignación o conformismo, y nada más lejos de la verdad. Hay un componente muy activo en esto de aceptar, porque eso implica que estoy trabajando de dentro hacia afuera, el hecho de reconciliarme con lo que hay aparentemente afuera, haciendo el trabajo desde dentro, es identificando mis percepciones que solo son eso y cómo puedo liberarme de ellas para que mi realidad me resulte reconfortante. Por supuesto. Porque creemos en verdad y hemos llegado a creer, y por supuesto hay muchísimo material acerca de tú puedes cambiar tu realidad, tú puedes, tú ponte metas, tú ponte propósitos, y eso no es que esté mal, pero vamos a, en esta emisión vamos a ir aclarando cómo eso a veces o muchas veces nos aleja de estar en paz. Por supuesto, porque desafortunadamente venimos con creencias limitantes respecto a que si yo cumplo, como tú dices, una meta, un propósito o una idealización que tengo, voy a conseguir ser feliz, cuando realmente no es así. O sea, si nosotros nos cuestionamos realmente, o sea, no lo sé, pensamos en dos ideales que tengamos, ¿no? Tener que mi empresa sea exitosa o encontrar pareja. Si nos cuestionamos si no teniendo eso podemos, independientemente de eso, ser felices o no. Si nosotros respondemos, es que si no cumplo con esos ideales no voy a ser feliz, entonces esos ideales están obstaculizando ser feliz. Y si a pesar de esos ideales, si no los cumplo, de todos modos puedo ser feliz, entonces, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera son importantes mis ideales, ¿no? Absolutamente. O vamos a tratar yo voy a intentar explicar esta parte que la tuve que releer y escuchar varias veces. Existen 3 tipos de personas. Las personas que están inconformes con su realidad puede ser cualquiera, ¿no? Que luchan contra la realidad sin éxito. Sí, como tú pusiste ejemplos, ¿no? Cuando la realidad significa las relaciones que tenemos, nuestra situación económica, el lugar donde vivimos. Nuestra salud. Ajá, nuestra salud, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, las principales realidades que se nos pueden presentar. Y entonces existen 3 tipos de personas. Las personas que están luchando contra la realidad, queriendo que sea diferente y no tienen éxito. Y es evidente su sufrimiento, porque encima de cualquier otra experiencia emocional que puedan tener, como tristeza, ira, depresión, qué sé yo, por aquí puse conflictos, estrés, miedo, ansiedad, etcétera. Aparte de todo eso, hay una enorme frustración porque no están logrando cambiar la realidad. Luego están las personas que tampoco están conformes con su realidad, pero tienen una sensación muy efímera, obviamente, de satisfacción cuando logran cambiarla en alguna forma, ya sea porque mejoran una relación o la obtienen, o su situación económica aparentemente crece. O sea, lucharon por las personas que dicen, es que yo luché toda mi vida por conseguir esto, ¿no? Esta casa, un ejemplo, ¿no? O por llegar a ser director de tal cosa, ¿no? O sea, esas personas que dicen que lucharon o que contra todo lo que la vida les fue presentando y aún así lograron sus objetivos, ¿no? Pero ¿a qué costo? Exacto, ese es el segundo tipo de persona. Y luego estamos
los que empezamos a entender que el verdadero trabajo de los seres humanos es neutralizar la realidad para ver que esa realidad es solo producto de mis percepciones y de las exigencias de mi ego, y esa es la chamba, despojarme de las exigencias de mi ego para liberarme de ese sufrimiento y entonces poder ser felices, amar incondicionalmente y estar en paz, que son, digamos, los regalos que nos brinda la aceptación. Entonces ya no estamos luchando por tener una casa, o no estamos luchando por tener una pareja, o estamos luchando para que nuestros hijos sean perfectos, y una serie de ideales que lo único que han hecho hasta este momento es generarnos sufrimiento y obstaculizar, alejarnos de cualquier posibilidad de ser felices, que es liberarnos del sufrimiento, porque la felicidad no es otra cosa. Antes yo pensaba, no, la felicidad significa diferentes cosas para diferentes personas. Hoy no lo veo así. Hoy considero que la felicidad es una, liberarte del sufrimiento. Por supuesto. Y el amor es aceptar a las personas como son y la realidad como es. Correcto. Ese es el amor. No, le queremos poner más atributos y decir, y bueno, y eso está bien. Yo al menos hasta hace poquito me veo y digo, eso pensabas, qué bien, pero hoy pienso otra cosa. Y me satisface y me genera más paz pensar hoy de esta manera. Por supuesto. Porque ya no estoy en conflicto, ni siquiera con el concepto de amor. Exactamente. Porque además estaba yo en conflicto con el concepto de amor, con el concepto de felicidad, sí, lo que quizás me quedaba más claro era lo que era la paz. Pero creo que en cualquier momento que nosotros nos cachemos diciendo he luchado por tal cosa, no era por ahí. No era por ahí. O sea, realmente, bueno, sí era por ahí, porque además todo es bueno, perfecto. Era por ahí hasta ese momento. Hasta ese momento, o sea, todo lo que sucede es perfecto, ¿no? A mí me encanta el hecho de que hay esos tres tipos de personas, pero las tres somos, o sea, estamos los parte de un orden divino. De un orden divino, claro. ¿no? Y cada uno está correspondiendo con la función que le toca al venir a este mundo, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que quede más claro, el segundo tipo de personas pueden ser, por ejemplo, aquellos activistas, los que luchan, Gandhi luchando por la paz en India, las feministas, hoy, por ejemplo. Exactamente, que están logrando un cambio, ¿no? Pero a ellas les está costando, pues, tal vez sufrimiento, lucha, conflicto, frustración. Exacto, para llegar a ese resultado. Y el tercer tipo de personas, que es aquella que acepta la realidad tal cual es, y lo que hace es que a partir de un cambio interior y de la aceptación, yo genero una nueva realidad. Entonces lo que están haciendo es aprovechar esa lucha de la segunda clase para que mi realidad sea maravillosa. O sea, no sé si me explico. De hecho, o sea, yo lo complementaría de esta manera, porque también fue algo que me causó así como que dije, a ver, ¿qué estoy queriendo entender o lo estoy entendiendo? En realidad, cuando yo cambio mis paradigmas o me libero de ellos, sí me enfrento o me estoy más bien frente a una nueva realidad, pero la realidad anterior no ha cambiado. O sea, sigue habiendo lo que había antes. No es como que porque yo me mueva por ejemplo, de mi casa a un restaurante, va a cambiar el hecho de que en mi casa siga sucediendo algo y en el restaurante cuando yo me quite ya no haya nadie. O sea, no. Simplemente eso va a continuar existiendo, pero yo ya estoy mirando algo distinto porque ya pude de alguna manera tener un upgrade, lo llamaría de esa manera, ¿no? Hubo un cambio de realidad porque yo estoy resonando con otras cosas debido a eso. Claro, ya estoy correspondiendo a otras cosas. Exacto, esa palabra es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo respecto a las personas que dicen es que yo siempre termino juntándome o teniendo relaciones tóxicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa justificación de decir que siempre terminas, pues ahora sí que tropezando con la misma piedra, o sea que el infierno es el mismo, lo que cambia es el diablo. Exacto. Es simple y sencillamente de que mi forma de ser o como veo la realidad es la que yo no he cambiado, ¿no? Porque en primer lugar, el decir que tengo una relación tóxica no es estarle dándole a la otra persona la obligación de que me haga feliz. Eso es uno. Obviamente, pues, está cabrón que alguien pueda hacerte feliz y tú no te puedes hacer, o sea, si tú por ti mismo no puedes ser feliz, ¿no? Cuando yo digo, a ver,
¿Qué no estoy aceptando? ¿O por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la vida me está volviendo a presentar con esta misma prueba, ¿no? El de tener una relación tóxica. O sea, ¿qué estoy haciendo de no? ¿Qué no estoy aceptando? No estoy aceptando a la otra persona, porque al aceptar a la otra persona pueden suceder dos cosas, que a pesar de que yo la acepte, la ame y la respete tal como es, de todos modos yo no me sienta a gusto. Entonces ese es un indicativo de que no va por allá. Desde que yo interiormente esté frustrado, esté triste, me sienta mal, no esté a gusto, a pesar de que estoy aceptando la realidad, todavía tengo esa sensación, entonces no va por allá. Entonces ya sé que lo que me toca es hacer un cambio, y ya cuando yo estoy en una actitud de aceptar a las personas tal cual son, y sobre todo de aprender a ser feliz por mí mismo, posiblemente, y lo más seguro es que entonces yo ya corresponda con otro tipo de persona. Totalmente. O puede ser que al contrario, que al yo aceptar a la persona tal como es y hacerme responsable de mi felicidad, entonces ya la relación con esa persona cambia. Sí, definitivamente. Y añadiría también lo siguiente, pensando que vamos a comenzar por identificar lo que no aceptamos. ¿Qué son las cosas que no aceptamos? Por ejemplo, empezando por las relaciones, que es lo que yo creo que a mucha gente le sucede y es como muy evidente, ¿no? No acepto tal cosa de mi hijo, o de mi madre, o de mi padre, o de mi pareja, o de lo que sea, ¿no? De compañeros de trabajo, de un jefe, de lo que sea. Y pareciera persistir eso que no acepto, y a veces hasta se agrava, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no he aprendido eso que necesito aprender de esa relación, porque cuando yo he aceptado la realidad y la integro, es decir, entiendo que viene de mí y no de la otra persona lo que yo no estoy aceptando, en ese momento empieza a diluirse esa realidad porque me está mostrando esa persona, porque yo ya estoy dispuesta o dispuesto a decir basta. El problema no es de la otra persona, aunque la otra persona siga teniendo sus problemas, porque evidentemente los tiene, está manifestando una situación problemática, pero ese no es mi rollo. El mío es saber que yo estoy viendo eso porque yo no he resuelto algo. Por supuesto. Eso es lo que es clave entender. Y una vez que yo entiendo eso, una vez que yo entiendo que viene de mí, que yo soy la que tiene que despojarse de esos paradigmas, que soy yo la que tiene que librarse de la necesidad de que las personas sean de una determinada forma, porque las personas son como son, y como tú bien dices, en el momento en que yo realmente lo acepto, van a suceder una de dos cosas: o voy a estar en armonía con esa persona, o esa persona va a salir de mi vida. Exactamente, el universo me la va a quitar. O sea, ya no va a corresponder con mi nueva realidad, ¿no? No con la realidad que estoy viviendo ahorita, sino con la nueva que voy a generar a través de mi cambio interior, ¿no? Y fíjate, Gaby, que quiero aprovechar para comentarte, hace poco se estrenó la película de Disney Soul, que habla precisamente de eso, de la aceptación del propósito de nuestra vida, y lo explica de una manera tan linda que me quedó tan claro lo que Gerardo Schmeling quiere decir, ¿no? Que nosotros nos confundimos mucho con lo que es el propósito de nuestra vida a lo que es nuestra función o misión de vida o destino. O sea, función es una cosa y misión es otra. Propósito es otra. Entonces, la manera en cómo explican, por ejemplo, como el propósito de vida es el mismo para todos nosotros. El mismo, aceptar que todo es perfecto, que todo es necesario, aprender a amarme a mí mismo, a ser feliz por mí mismo, aceptar, respetar y amar a los demás como son. Ese es el propósito. Ahora bien, cuando idealizamos, que es cuando te comentaba que a veces la idealización es un obstáculo, el personaje de esta película amaba el jazz y según él su propósito de vida era ser un gran jazzista, pero por X o por Y, sus circunstancias siempre, o sea, la vida le cerraba la puerta con respecto a eso, y estuvo dando clases de música en una escuela hasta que muere. Y él, ¿qué sentía? Que su propósito de vida no había sido cumplido y que se murió. Entonces, o sea, él veía su vida como un fracaso, que porque su propósito no estaba cumplido, cuando efectivamente no se cumplió el propósito, pero su propósito no era ser jazzista, tal vez era una idealización. Él, por el contrario, si hubiera aceptado la realidad tal cual es, hubiese visto las señales. ¿A qué me refiero? Me puede encantar el jazz y yo poder querer ser un gran jazzista, pero si la vida me está poniendo de topes y me llevó a ser un maestro de música, era su función. Ahora, ¿cómo la convierto en mi misión? Amando lo que hago. Y él se hubiera muerto y no hubiera estado desesperado por regresar a la vida, porque él
aceptó lo que, el universo le estaba dando. El universo le estaba diciendo, tú no tienes, o sea, no va por ahí el ser jazzista, te puede gustar, pero tu función o misión de vida no era esa. Tu función o misión de vida era ser, o sea, tu función fue ser maestro. No la convertiste en misión porque no amaste eso. Así y lo peor de todo, que tu propósito no lo cumpliste. Cuando él regresa a la tierra, porque le dan la oportunidad, él entiende que su propósito de vida era vivir la vida. O sea, ser feliz, aceptar la realidad tal cual es. Entonces, cuando nosotros entendemos que realmente nuestro propósito es ese, si yo acepto la realidad como es, la veo como neutra, no la califico ni de buena ni de mala, fluyo con ella, me ocupo de tener una paz interior. ¿Cómo la voy a obtener? Aceptando las cosas como son, ¿no? Totalmente. Amando al otro, porque como tú dices, o sea, es terrible cuando nosotros no cumplimos con nuestros propósitos de tener a la pareja que nosotros idealizamos, ¿no? En lugar de aceptar a la pareja, al hijo, como eso, la situación que se me está presentando, porque al ¿no? final de cuentas, lo que me encantó, una de esas partes que tú ya me habías anticipado que está en este curso de Gerardo Schmeling, es tan reconfortante comprender que no perdemos nada o que no tenemos algo porque somos, por ejemplo, mediocres, tontos o lo que sea. Simplemente no lo tenemos porque no lo necesitamos, porque necesitamos ajustar nuestra vida a lo que sí tenemos, que es la frase con la que empezamos el programa. Por supuesto. Cuando nosotros comprendemos que lo que tenemos, porque también es los hijos o no los hijos, la pareja, el trabajo que tenemos, es lo que justamente requerimos para poder avanzar en nuestro proceso evolutivo, es entonces cuando empezamos a estar en paz, a no querer ni meter cosas ni sacar cosas, ¿no? O presionar que ciertas cosas sucedan o que las tengamos. O que se den de una manera determinada. Sí, ¿no? Porque no sé si hagamos un poquito de feedback, ¿no? Piensen, en algún momento ustedes no han querido tener algo distinto a lo que realmente tienen, y una vez que lo obtienen, realmente, ¿cuánto les dura la felicidad? Porque no te dura. Claro, mientras tú no no seas feliz por ti. Por supuesto. Y esa es una tarea realmente grande que venimos a ser felices por nosotros mismos. Yo me cuestiono constantemente si estoy siendo feliz por lo que tengo y lo que no tengo, o estoy siendo feliz en el entendido de que hay liberación de sufrimiento porque comprendo que la realidad es perfecta. Y cuando me decanto por lo segundo, cuando digo, bueno, es perfecto todo lo que está sucediendo, puede que a veces yo crea que no, pero sí lo es. Por supuesto. Aun cuando hayan aparentemente cosas que no me gusten, pero solamente no me gustan por las exigencias de mi ego, porque yo soy la que le está dando esa connotación. Entonces, ha sido realmente revelador para mí todo lo que aprendí esta semana. Obviamente habían conceptos que yo ya tenía instalados en mí, pero no sé por qué sucede que florecieron un poco más esta semana, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he pensado que, no siempre, o sea, a lo largo de este tiempo que llevo comprometida con mi trabajo interior, sí, todo es perfecto como es, no he perdido nada, no necesito más de lo que realmente tengo, lo que necesito es reconciliarme con la realidad, pero algo sucedió esta semana que cobró una dimensión mucho mayor y mucho más desafiante, porque es increíble que en la medida en la que uno hace una lista de lo que no acepta y una lista de lo que ya ha aceptado, y quisieras pasar lo que no has aceptado de este lado, lo que sí has aceptado, te das cuenta que ya acepto una cosa y entonces resulta que tengo que cambiarla en otra, y ya la acepto y entonces surge otra, o puedo evaluar el nivel de aceptación que tengo respecto a algo. Por supuesto. ¿Verdad? No, entonces, perdón, no te quería interrumpir, nada más quisiera que pudiéramos hacer una pequeña pausa para recordarles que están ustedes en Punto de Fuga, donde las ideas convergen. Estamos sus amigas Yolanda Burgos, Gabriela Soberanis, y estamos aquí en Facebook Live. Cuando terminemos pueden ver ustedes esta emisión también en YouTube, en el canal bajo el mismo nombre, Punto de Fuga. Y bueno, pues estamos hablando de aceptación, del camino hacia la liberación del sufrimiento, por supuesto.
Queremos agradecer a nuestros patrocinadores de café, ¿verdad? Pues porque siempre nos consienten. Corazón de Café, Casa Tostadora Corazón de Café, a 100 metros del Centrito. También agradecemos el apoyo de Enfoque Integral, consultoría, capacitación y coaching, soluciones para mejorar tu negocio, www.enfoqueintegral.com.mx, y Finhouse, que también nos ofrece una asesoría hipotecaria, así es, para la adquisición de tu casa, terreno, construcción, con las mejores opciones de crédito, sin costo alguno el servicio, y pues los encuentras en www.finhouse.com.mx. Así es. Y bueno, pues no sé si podamos dedicar un minutito a los saludos, tú que los puedes ver. Bueno, pues aquí tenemos a Margarita Jiménez, que nos está saludando. Amiguita, muchísimas gracias. A Ernesto Novelo, felicidades, muchos éxitos. Gracias, Ernesto. A nuestro buen amigo Eric, que siempre nos acompaña. A Isabel Ávila. A Raúl Cervera, amigo, muchas gracias por vernos. A Lidia Montenegro, nos mandan saludos. Igual Rafael Herrera. Fari nos está viendo. Rafael Moreno, saludos cordiales, les esperamos pronto en Corazón de Café. Gracias, Rafa, vamos a estar muy pronto en Corazón de Café, no se pierdan la emisión en Corazón de Café, ya les estaremos informando qué fecha nos toca para visitar a nuestros muy queridos amigos Rafael y Georgette. Así es, así que bueno, muchos saludos a todos los que nos están escribiendo. Es muy alentador que nos acompañen, es muy alentador compartir lo que estamos aprendiendo, y pues por supuesto cuando nos mandan saludos o nos ponen un mensaje, la verdad es que sí se siente muy bonito. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos ya arrancando el segundo bloque y bueno, pues habíamos platicado en el primero muy someramente, intentando darle forma al concepto de aceptación y entendiendo que la aceptación sí es una ciencia, porque es algo que podemos poner en práctica, repetir para obtener resultados satisfactorios y en consecuencia comprobar que sí funciona el aceptar, y como una práctica que nos va a llevar a la paz, nos va a llevar al amor y nos va a llevar a la felicidad verdadera, porque sí existe todo eso en un concepto verdadero, ¿no? Por supuesto, y perdón que te interrumpa, nada más como complementando que pues cuáles son las maneras o las herramientas que tenemos para medir si estamos aceptando o no estamos aceptando, de dos maneras increíbles. La manera, primero, interiormente, que es si estoy deprimido, si estoy sufriendo por algo, si algo me genera un dolor, si estoy triste, estoy frustrada, estoy enojada, pues sabemos que por ahí no va, ¿no? Entonces, bueno, no estoy aceptando algo que me está generando esto, pues vamos para el otro lado, ¿no? Y de manera externa, pues también hay 4 referentes que también nos pueden dar un indicativo respecto a que si estamos yendo o estamos aceptando la realidad como es, o estamos queriendo forzar las cosas para que sean a nuestro modo, ¿no? Y que es cómo estamos en nuestras relaciones humanas, económicamente, cómo nos está yendo, en cuestión de salud también, y en cuestión de ubicación. ¿A qué se refiere con la ubicación? De que si yo estoy a gusto en mi hogar, en mi trabajo, en mi país, porque hay gente que busca escaparse y salir porque no están felices o no se sienten a gusto. Entonces ahí, ¿qué no están aceptando? ¿Por qué se sienten? Porque hay un tema de territorio ahí, ¿no? En cuanto a la salud igual, o sea, que el cuerpo refleja aquello que mentalmente o emocionalmente no estamos queriendo reconocer, ¿no? Que no estamos aceptando. Que no estamos, exacto. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Somatizar esa infelicidad, esa frustración, ese enojo. Entonces, definitivamente, o sea, no hay cómo estar o medir que si estamos yendo por el camino en el que debemos de ir o nos estamos desviando, ¿no? ¿Cómo me siento? Si me siento feliz, me siento pleno, mis relaciones están bien, económicamente, igual yo no soy la persona más rica, pero tengo sustento, cuento con lo que necesito económicamente, si estoy bien de salud, si me adapto muy bien a mi entorno. Entonces quiere decir que estoy vibrando con ese orden perfecto del universo, ¿no? Sin embargo, creo que hay un punto muy importante que menciona Gerardo en su curso. En realidad, medir esos aspectos no significa que esos aspectos estén, digamos, a tono con lo que yo considero que es bueno. Y él pone un ejemplo
en cuanto al tema económico, y me parece que en cuanto a la salud, por lo que puedo recordar, por ejemplo, en el tema económico menciona una persona que pierde una finca y que pierde la finca y esa persona también pierde la paz porque se empeña en querer recuperar su finca. Digamos, en el argot cotidiano de éxito, se nos ha inculcado el tú lucha por tal cosa, ¿no? En lugar de preguntarnos por qué ya no tengo eso. ¿Por qué lo estoy perdiendo? O sea, ¿por qué ya no está en mi vida? Porque no es una pérdida per se, simplemente ya no está en mi vida, porque no se pierde nada, solo cambia de lugar, se va a otra persona o simplemente hay una reubicación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir que estoy aceptando y que estoy entonces liberándome del sufrimiento cuando tengo una comprensión acerca de esa realidad y por qué se está presentando en mi vida? Si ya no tengo esa finca es porque hay algo que tengo que aprender, por decir una finca, ¿no? Claro, o sea, Mismo caso cuando hablamos de salud. No es que yo tenga que tener una salud perfecta para sentirme en evolución, sino entender que si tengo una salud, una buena salud, digamos, no tengo ahorita una afección específica, vamos a llamarlo mejor así, porque ponerle el atributo de bueno o malo, exitoso o no exitoso, correcto o incorrecto, sería caer en no neutralizar la realidad. Pero si yo evalúo, digamos, cómo me siento respecto a mi salud, aún teniendo alguna afección, si yo acepto eso, indistintamente de que se pueda mejorar en el sentido de que ya no tenga yo la afección, entonces si yo estoy bien con la idea de que, bueno, tengo X, lo que sea, cáncer, hepatitis, COVID, lo que sea, pero lo acepto y entiendo que es parte de mi proceso evolutivo, entonces estoy liberándome del sufrimiento y estoy yendo hacia el amor, hacia la paz, hacia la felicidad. Entonces me parece muy interesante esto. Yo podría poner un ejemplo concreto, ¿no? De varios años a la fecha, mi situación económica cambió dramáticamente, ¿no? De tener un, digamos, excedente a estar más ajustada. a lo necesario. A lo necesario. Pero para mí también ha sido un regalo, Claro. porque me ha permitido esa situación. Claro, al principio no lo fue. Fue un grave conflicto y yo luchaba y lo logré muchas veces de esas que yo viví, esa situación. Luché para salir y cambiar la realidad y que yo tuviese un excedente, pero pagaba un precio muy alto por eso. Por lo tanto, no me estaba liberando del sufrimiento, solo estaba cambiando la realidad, pero mi sufrimiento seguía en incremento, porque obviamente me generaba angustia cuando no tenía yo X número de pesos en el banco. Y lo que es interesante es que en la medida en la que fui aceptando que la situación económica en la que yo me encontraba era perfecta para que yo pudiese seguir aprendiendo, empecé a tener lo necesario para poder estar, o sea, obviamente porque vivimos en un mundo dual, lo necesario para tener una vida tranquila, pero lo que para mí era tranquilo antes era una cosa y hoy es lo que es, claro. Y entonces estoy en paz y puedo vivir las experiencias que corresponden a esta realidad que tengo hoy y se van presentando conforme las voy requiriendo las oportunidades para mantenerme en un estado de confort bien entendido. Por supuesto, o sea, como tú bien dices, realmente Gerardo Schmeling no se refiere, como tú dices, a tener la economía óptima o la salud óptima, sino que se refiere a que, por ejemplo, una persona que nació con una afección, por ejemplo, sin una pierna, por ejemplo, puede ser feliz, y otra que tiene en teoría todo puede no serlo, porque no depende de los factores externos. Realmente la cuestión está, volvemos al mismo punto, en aceptarlo. En la cuestión económica de la finca, la realidad de la persona sería otra completamente si entiende él que la finca ya no era necesaria para su felicidad o que la experiencia de pérdida era necesaria para su crecimiento. Totalmente. Entonces, ese es el punto al que vamos. La realidad no cambió, o sea, es la misma. Lo que está cambiando es la manera en cómo la percibo, ¿no? Y la verdad es que es muy reconfortante cuando, por ejemplo, hay dos conceptos que se me hicieron muy
como que me ayudaron a entender la situación, ¿no? Por ejemplo, el de la aceptación contra la resignación, ¿no? Porque nos dicen, no, pues tienes que aprender a ser feliz por ti mismo. Y el tema de aceptar la realidad tal cual es y no tener propósitos, no tener ideales. Entonces mucha gente puede pensar, entonces ¿qué es? ¿Es así, ser mediocre, resignarme con lo que tengo y sí, ya? Conformarme. No, no es eso. La aceptación quiere decir que comprendamos el por qué o el para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. La resignación es no entenderlo y simple y sencillamente darme por vencido. Lo que te pide la aceptación es una renuncia consciente a que si no tienes lo que según tú deseas o tu ego te dice que necesitas, pues obviamente no vas a ser feliz, o sea, pero si tú realmente comprendes que hay un orden perfecto en el universo, que hay sucesos, hay procesos, hay experiencias que tenemos que pasar para poder crecer, para poder realmente entender, la cosa cambia, ¿no? Y el segundo concepto, la diferencia entre indiferencia y correspondencia, porque pues también nos dicen hay que aceptar a las personas como son. Por ejemplo, tenemos a veces muchos conflictos con los hijos de que es que esta persona, mi hijo quiere hacer tal cosa y eso no está bien. Por ejemplo, que te diga tu hijo es que no quiere estudiar en la universidad y tú, pero es que tienes que estudiar en la universidad porque eso te va a ayudar a ser una persona exitosa. Entonces, a ti como papá, ¿qué es lo que te está motivando? Es decir, es que yo lo estoy ayudando o lo estoy evitando que tenga un sufrimiento mayor porque si no estudia en la universidad se va a convertir en un mediocre y demás y que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa ahí? No estás aceptando el proceso que tu hijo tiene que vivir. Entonces, la indiferencia es que no te importe. Lo que te pide la aceptación es tener una correspondencia, que quiere decir que tenemos que aceptar y respetar el proceso o las experiencias que tengan que vivir los demás, aunque esas personas sufran e inclusive tú sufras. Es aceptar que lo tienen que vivir, que es parte de lo que les está tocando vivir para su crecimiento. Entonces yo como papá puedo pensar, es que lo mejor para ti es que estudies una carrera y el otro te dice, es que no quiero. Y a lo mejor no quiere por mera rebeldía y por sus propias limitaciones, pero al final de cuentas es lo que le toca vivir y cualquiera podría pensar por sus propios paradigmas que está siendo un mal papá al permitirle no estudiar. Exacto. Pero ese es el punto, que estamos tan llenos de paradigmas que la aceptación se vuelve un verdadero desafío, porque en verdad hemos llegado a creer que sí somos capaces de ayudar a otros a través de nuestros paradigmas. Es decir, creemos es que eso es lo correcto y entonces lo único que estamos haciendo es interferir ahí y en parte interferimos porque creemos tener la razón de lo que es mejor para otros cuando apenas si sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Exactamente. Y eso es, pareciera que quienes tenemos hijos pensáramos, ok, eso aplica para todos menos para los hijos porque yo soy el guía de mi hijo. Entonces no, es que también aplica para ellos, pero se vuelve un gran desafío porque es cómo aplico el concepto de aceptología, ¿sí? ¿Cómo aplico esta herramienta para que yo permita que mi hijo sea lo que le corresponde ser y su plan divino se despliegue frente a él como está destinado, no forzando las cosas? Ese es un gran desafío y lo digo como madre porque por supuesto hay cosas que yo considero en mis propios paradigmas que no son lo mejor para mi hija y cuando me regreso hago una rebobinación y digo, ¿por qué pienso eso? En parte porque yo misma me juzgo como buena mamá o mala mamá si hago esto o hago lo otro y sigue estando en mis paradigmas creer que una buena mamá está de directora de orquesta. Exacto. Y no es cierto eso. O que yo soy realmente una ayuda para mi hija cuando a veces soy un estorbo para mi hija. Cuando no entiendo que yo no puedo ayudar a nadie porque es la única persona que puede elegir recibir ayuda es la persona que se ha hecho consciente de que la requiere. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nuestros padres nos pudieron haber dicho, al menos a mí sí, me decía mi mamá, es que tienes que comer verduras, es un ejemplo, ¿no? Sí. Es que tienes que tomar más agua, es que obviamente el tema del ejercicio, hay que hacer ejercicio. Y durante mucho tiempo no hice nada de eso. Y la realidad es que no lo hice porque ella me lo dijo. O sea, la realidad es que lo hice cuando me saturé del sufrimiento que acarreaba, o sea, no comer sanamente. Por supuesto. ¿No? O sea, realmente por eso lo hice, por mí, no por nadie, no porque me lo dijeron. Así es. Entonces, esa parte yo creo que también
me encantó y lo dijiste muy bien, nada más quisiera yo parafrasearlo para que no se me olvide. A mí, en estricto sentido, no podemos hacer nada por nadie. En realidad, cuando nos adherimos al sufrimiento de los demás, no estamos interfiriendo en el orden de la vida, ¿no? Gerardo pone un ejemplo que es fuerte y hay que entenderlo en profundidad, si no lo vamos a rechazar en primera instancia, pero pone el ejemplo de cuando damos una limosna a alguien, pensando que debemos erradicar la pobreza o debemos erradicar la falta de educación o debemos erradicar algo. Es que lo que necesitamos erradicar son nuestros propios paradigmas y creencias limitantes, no eso. Exactamente. Y eso no significa, pero ¿por qué lo hacemos? Es que tenemos que ser honestos, no nos digamos mentiras. Lo hacemos porque creemos que es lo correcto, porque tengo que ayudar a los pobres. Y no lo hacemos desde un lugar de total conciencia de que eso tiene que suceder para que otras cosas sucedan. Por supuesto. Entonces nos afanamos y de verdad lo digo, o sea, sinceramente, no hay mayor reto que hacer esto, según yo, porque no es tu caso, entonces tampoco sería justo decirlo, pero que hacerlo con los hijos, porque es permitir que sean lo que les toque ser. Recuerdo que había una señora ya grande y bueno, ya falleció, que tenía un desafío muy grande con varios de sus hijos, pero uno en particular, que era adicto. Y que tomó la decisión de sacar a su hijo de su casa y dejar digamos, de ser permisiva en cuanto a que viviera en su techo, o sea, con ciertas comodidades y todo, porque eso era justamente lo que alimentaba su adicción. Claro. Y obviamente, aparentemente, ella sufría menos al tenerlo en su casa, porque obviamente cuando lo sacó, pues no sabía dónde estaba, podía llegar más lejos, pero es lo que le tocaba y esa es la parte que es dura y desafiante de la aceptación, pero llega un punto en el que entendemos que no somos nadie para interferir en los planes divinos de los demás. Por supuesto, y mira, qué duro, ¿no? Y sí, y ¿sabes cómo me terminó de caer el 20? El mismo Gerardo con ese ejemplo, él comenta, si tuvieses el poder de erradicar la pobreza, de darle asilos a los viejitos que están desamparados, de acabar las guerras, de que haya paz mundial, de corregir el ¿cómo se dice? Lo del clima, el cambio climático y todo, ¿lo harías? Entonces, pues... La respuesta automática es sí. Entonces dices, pues no, te dice él. Porque, o sea, porque si tú crees en Dios, o sea, eso de tener el poder, Dios tiene el poder. Y lo sabemos, Dios tiene el poder de erradicar la pobreza, de darle de comer al hambriento, de que las guerras cesen, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no es, o sea, no es lo que procede para que nosotros logremos aprender. Por sí mismos, por nosotros mismos hacer felices y por nosotros mismos regresar a Él en la forma en la que tenemos que regresar. Purificados. Exactamente. Ese es el tema, pero a mí me ha llevado tanto tiempo entender eso y entonces, por ejemplo, no sentirme mal, pero yo me autoobservo y digo, me pasó el otro día, ¿no? Una personita está pidiendo caridad y una parte de mí quiere resolver su problema, pero si soy honesta, vuelvo a lo mismo, no nos digamos mentiras, tengamos el valor de ser honestos y decir, ¿por qué quiero hacer eso? Por exigencias de mi ego, porque quiero ser buenita, porque no quiero ser la cabrona, por lo que tú quieras, pero no por la razón correcta. Exacto. Y observo eso y eso me regresa una y otra vez a que la que tiene que estar en paz soy yo, la que tiene que estar libre de pobreza soy yo, la que tiene que ser feliz soy yo, porque de otra manera no puedo ofrecer nada a nadie. Por supuesto. Pero eso, ¿cuánto tiempo? Y todavía me encuentro en un bucle. Ay, hoy no me siento muy feliz porque fulanita persona fue tal y tal y tal, y porque la situación, porque... Cuando me cacho haciendo eso, digo, ¿qué he aprendido? Yo ya aprendí que la única que puede ser feliz soy yo con mis propios recursos. Nadie me puede hacer feliz, aunque cambie el de al lado. De todas maneras, si yo no estoy bien, no voy a estar bien. Voy a estar bien por un ratito. Así es. Y tampoco tú puedes hacer feliz al otro, no. porque la paz interior, el amor, es como el respirar. No lo puedes hacer por el otro. Nadie puede hacer por ti lo que solo tú puedes hacer por ti mismo. Claro. Entonces,
aquí otra cosa, y también me gustó mucho como liberarme de la presión de que tengo que aceptar todos estos conceptos, porque así empieza el curso, ¿no? Esto hay que comprobarlo por nosotros mismos. A través de una experiencia personal, dejar de intentar cambiar la realidad externa para acomodarla a las exigencias de mi ego y comenzar a trabajar sobre la realidad interna para aprender a aceptarla tal y como es la que está afuera, ¿no? Entonces, a partir de entonces comprendemos que hemos venido al mundo a tres cosas principalmente, ¿no? A amar, y ya no le agregaría lo de incondicionalmente porque amamos como podemos, ¿no? Pero amar, a ponernos en paz con lo que hay dentro de nosotros y lo que se refleja afuera, porque solo es un reflejo, y a ser felices, que es liberarnos del sufrimiento. Creo que añadiría algo que no hemos tocado antes de que nos tengamos que ir, pero creo que lo más difícil es aceptarnos a nosotros mismos, porque de ahí parte la falta de aceptación hacia la realidad. Cuando, por ejemplo, lo que puse el ejemplo de la persona que pedía caridad y yo me autoobservo y pienso, le debería dar, y descubro que le quiero dar por las razones equivocadas, porque yo quiero ser buena, entonces ahí entra la verdadera aceptación. Estoy aceptando que a veces no soy tan buena como quisiera. Así es. O sea, como quisiera, porque mi ego dice que yo debería ser buena todo el tiempo, y pues no. Y líbranos, Señor, de las mustias, y yo no quiero ser mustia. Así es. Entonces digo, no, mejor está bien así cuando me acepto medio mentecata a veces, ¿no? Pues sí, así es. Pues o sea, así es. que tenemos que empezar con la aceptación hacia nosotros mismos. O sea, lo que te resistes persiste. Entonces, pues no, aceptarme en mi totalidad, con mis sombras, con mis luces, y cuando descubro una sombra, bueno, eso me pasa a mí, pero cuando descubro una sombra, así como que se me va el aliento y digo, guay, no es tan buena como yo pensaba, ¿no? Sí, pero está bien. Claro. Y así es como empiezo a ser más comprensiva con el de al lado. Por supuesto. A dejar de ser tan crítica con lo que hace el de al lado. Exactamente. A veces me pregunto si eso se nota tanto como lo que lleva dentro a hacer el trabajo, y me supongo que no. O sea, para los ojos de otras personas podría ser que no estoy haciendo un carajo, ¿verdad? Pero yo sé en mi interior que estoy en ese conflicto, en la resolución de ese conflicto, y eso es lo que cuenta, porque en algún punto un día te despiertas y te sientes en paz y sientes que la vida es maravillosa, y realmente la realidad en sí misma no ha cambiado, la que ha cambiado soy yo, y es un proceso. Por eso parece que no pasa nada, parece que no logramos verificar que me estoy sintiendo mejor, o que voy avanzando, o que ya estoy liberándome del sufrimiento, porque el rollo está dentro. Pero un día te levantas y te sientes bien, y eso siempre lo comparto con mis coaches, cuando me dicen, ¿y esto se va a acabar algún día? Si persiste, sí va a cambiar. O sea, va a desaparecer el sufrimiento. Y en lo personal yo lo he experimentado. Tengo crisis y vienen otras crisis, y de pronto un día amanece y me siento bien. Por supuesto. Y me cayeron 50-20, producto de mi persistencia en ese sentido. Así es. Entonces, ahora sí, como dice Borja Vilaseca, nada ha cambiado, pero si yo cambio, todo cambia. Es que es así, es real. Entonces queremos la paz del mundo, pero estamos en guerra con nosotros mismos. O sea, queremos felicidad, pero seguimos sufriendo, nos seguimos aferrando al hábito de sufrir. Así es. Y queremos amar, pero no estamos realmente dispuestos a aceptar. Entonces queremos todo eso a cambio de nada, y pues no es así. Así es. No es así la cosa. Creo que ya es momento de tener muy presentes eso, ¿no? El ya renunciar a seguir fracasando. Y fracasamos cuando luchamos contra la vida, ¿no? Cuando queremos acomodar nuestras limitaciones mentales o la realidad que queremos a lo que la realidad de verdad es, ¿no? O a lo que el universo te está presentando. El acomodar mis ¿cómo se dice? Mis exigencias a lo que realmente el universo me está presentando, ¿no? Entonces, y el éxito nada más es simple y sencillamente el aceptar, estar consciente, valorar mi capacidad de que yo puedo ser feliz por mí mismo, la capacidad de estar consciente de que tengo lo que necesito para ser feliz, y si no cuento con aquello que según yo mi ego desea, es porque de verdad no lo necesitamos para ser feliz. Porque si todavía estamos resonando en una realidad o en una situación, es porque
no he aprendido de ella, ¿no? Y es hacernos la pregunta, ¿qué no estoy aceptando? Cuando algo me esté causando conflicto, cuando yo me sienta frustrada, cuando esté sufriendo, preguntarme, ¿qué no estoy aceptando de mi realidad? O sea, ¿a qué me estoy resistiendo, no? Y una vez que tomamos conciencia, de verdad que nuestra, como dice, la realidad va a seguir siendo la misma, solo que genera una nueva realidad a través del cambio interior, del cambio que hago hacia mí, no hacia los demás, no hacia lo que está afuera, ¿no? Por añadidura, voy a tener una correspondencia con lo que yo voy a ver en mi entorno porque yo he cambiado, no es porque la realidad sea otra. Totalmente, estoy más que de acuerdo. Fue de verdad un placer platicar contigo acerca de este tema. No se nos acabó todas las charlas que tuvimos esta semana, por teléfono, por WhatsApp, en persona. La verdad es que yo creo que es un tema tan importante para poder liberarnos y finalmente ser felices, que no sé, me encantaría en otro momento retomarlo. La próxima semana, amigos, vamos, de alguna manera lo vamos a retomar. Así es. Porque la próxima semana vamos a tener como invitado a un amigo de nosotros que es miembro de Alcohólicos Anónimos, exadicto o adicto en recuperación. Y vamos a hablar de las adicciones y cómo podemos recuperarnos de ellas, qué diversidad de adicciones existen para entumir el sufrimiento, precisamente porque es un corolario, ¿no? O sea, al final sufrimos. La gente puede pensar que estamos hablando de un sufrir así, de arrancarnos las vestiduras, pero no, es tan simple como estar en conflicto. Así es. O sea, como estar frustrado, como de pronto no sentirme bien, estar de malucas, o sea, no sentirme pleno. Eso es estar en conflicto, eso es estar sufriendo. Entonces, eso muchas veces lleva a las personas a generar adicciones, a crear adicciones en su vida, a las pastillas, al alcohol, a las drogas, a las compras, al trabajo, a la comida, las relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a tener con nosotros a Juan Pablo, que nos va a compartir su experiencia en el proceso de recuperación de las adicciones, específicamente de los estupefactos. Entonces va a ser un programa interesante y vamos a reabordar el tema de la aceptación. Pero bueno, si les gustó esta emisión, como platicó Yola, ella ya la vio, yo no la he visto, la película de Soul, creo que vale la pena que se vea, y ambas les sugerimos que pues ustedes puedan acceder a estos cursos de Gerardo Schmeling que están en YouTube bajo el nombre de Aceptología, pero también bajo el nombre de Escuela de Magia del Amor. Gerardo es un filósofo colombiano, porque falleció en 2004, filósofo colombiano y pedagogo que descifró las leyes que rigen el orden y el funcionamiento perfecto del universo y fundó la Escuela de la Magia del Amor, donde la aceptología es uno de los 13 módulos que forman parte de esa escuela. Así que bueno, les invitamos, se escribe Schmeling, Schmedling, de todas maneras vamos a poner en los comentarios de la fanpage. Y bueno, no omitimos agradecerle a Alex Amaya de Enfoque Integral, por supuesto, oh, by the way, apoyarnos con el manejo de nuestra cuenta de YouTube. Y bueno, pues nada más despedirnos y agradecerte, Yolanda, tu compañía, tu amistad, tu cariño, tu amor, todo. Gracias. Gracias a todos ustedes que nos vieron, no importa si son 2, si son 20, si son 200 o 2000. Nosotros tenemos una función y la hemos llegado a amar y por eso es nuestra misión. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos sus amigas Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias. Hemos llegado al